Y bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical esta mañana y vamos al libro de Proverbios. El día de hoy el pasaje es más amplio que cualquier semana previa. Vamos a ver todo el capítulo 7 y vamos a ver que varias de las cosas que están en Proverbios 7, Salomón está reforzando cosas que dijo antes. Y el tema es semejante al que vimos la semana pasada, hablar sobre el pecado sexual, y el tema del día de hoy es el camino hacia la destrucción, la fórmula hacia la destrucción y la ruina en relación con el pecado sexual. Y vamos a leer todo el capítulo. Voy a leer yo el versículo 1, ustedes el 2, así hasta llegar al final del capítulo, 27 versículos. Proverbios 1:1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. ¿Ustedes? Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia mi ama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas declamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Oramos, Padre, te pedimos que a través de tu palabra nos instruyas, nos protejas contra la tentación, en particular en contra de la tentación sexual. Sabemos de personas que amamos, personas que son cercanas y algunos no tanto, como el pecado sexual pues causó ruina para la familia, y honestamente no estamos exentos. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu guía y obedecerla. Por favor, pon luz en nuestra mente, y más que aprender algo, más que recordar algo, más que remarcar algo que recientemente oímos, tu palabra pueda ser vivida en nuestro diario caminar. Te pido eso en nombre de Jesús. Amén. Hablamos sobre el camino hacia la destrucción, y después de leer el pasaje usted puede asociar que hay cosas que recientemente vimos en el capítulo 6 y aún en el capítulo 5. Capítulos 5, 6 y 7, Salomón refuerza este mensaje. Más adelante volverá a retomar con un poco de dirección diferente, pero ese es un tema muy importante. El sexo fuera del diseño de Dios, fuera del matrimonio, tiene consecuencias severas, muy destructivas, y a pesar de que hemos sido alertados constantemente, a pesar de que la Biblia
nos habla de que al final es un camino de muerte, de que hay destrucción. Aún así, el hombre sigue persiguiendo el sexo fuera del diseño de Dios. Cuando hablamos de sus consecuencias y lo peligroso que es, si pensamos un poquito médicamente, el sexo fuera del diseño de Dios potencialmente causa enfermedades de transmisión sexual, el VIH, que eventualmente se convierte en SIDA. No hay cura, hay tratamiento, pero causa muchos problemas para la salud. El virus del papiloma humano, asociado con el cáncer cérvico-uterino, asociado con cáncer de garganta. Pensamos también en sífilis, afecta el cerebro, el corazón, también el sistema nervioso y muchas otras enfermedades, algunas que ni presentan síntomas y van avanzando y creciendo en el cuerpo humano y causando muchos daños. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y esa cifra parece exagerada, pero tienen registros de más de 1 millón de infecciones sexuales transmitidas diario en el mundo, diario. No al año, algunas de gravedad diferente, algunas sencillas, otras complejas, pero muchísima enfermedad de transmisión sexual en un solo día. Y también enfermedades de transmisión sexual no tratadas tienen el potencial de causar infertilidad y en algunos casos infertilidad ya permanente, embarazos no deseados. Eso conduce a abortos, presión social, decisiones difíciles y vidas enteras son arruinadas y cambiadas de repente por una noche, por un momento de aventura. Ya hay un embarazo que no se esperaba y eso desata una cadena de consecuencias muy amplias. Platicaba con el hermano Rubén y la hermana Rosy, no sé si el domingo pasado. El grupo más vulnerable son jóvenes de entre 15 y 24 años y de hecho tan fuerte es la tentación, las enfermedades de transmisión sexual, que ahora 1 de 2 que está involucrado con enfermedades de transmisión sexual está en ese rango de edad. La juventud está tomando el liderazgo, va en pico en los más vulnerables y también no es casualidad, la Biblia se enfoca en ellos, muchachos, muchachas, jóvenes, un joven insensato, entre varios jóvenes. La Biblia nos ha enseñado esto. Pero también cuando pensamos emocionalmente, la conducta sexual sí está asociada con ansiedad, con depresión constante, con culpa constante, con baja autoestima, con la dificultad de formar vínculos estables, reales con otras personas. Una persona que no tiene cuidado con su vida sexual le va a costar mucho trabajo llegar al matrimonio y entregarse por completo a una pareja, como el Señor enseña en su palabra. Le cuesta trabajo lidiar con la culpa constantemente, pero también una parte muy compleja es que después se pierden los frenos y se pierde la conciencia, es oscurecida, entenebrecida, se forma una costra más y más gruesa al grado de que las personas son incapaces de tener una relación sana con una persona. Y de acuerdo a la neurociencia, de hecho, el sexo involucra liberación. ¿Han escuchado esto? De dopamina. Causa un placer inmediato, causa una dependencia de querer volver a experimentar esta clase de deleite, pero también el cuerpo libera lo que es la oxitocina, que está ligada con el apego a otra persona. Entonces, cuando alguien no tiene cuidado en su vida sexual, se crean vínculos reales, incluso en relaciones que son pasajeras. Y cuando este vínculo se rompe una y otra vez, la capacidad de apegarse a alguien se ve muy comprometida y dañada. Alguien que ha sido abusado o alguien que ha abusado o alguien que voluntariamente se ha metido en pecados sexuales constantemente tiene muchos problemas en encontrar apego a una persona y se hace muy normal el estar despegado emocionalmente de otras personas con quienes sí debería de tener alguna conexión. También en las relaciones, obviamente la infidelidad destruye matrimonios, ¿no? ¿A cuántos matrimonios pues no hay que se echaron a perder por un momento de placer o por unos encuentros, ¿no? Pérdida de confianza, familias fracturadas. El pecado sexual
rara vez, muy rara vez afecta solamente a 2 personas. Por lo general siempre expande su daño a más personas, ¿no? La ironía es que a pesar de tanto daño que hemos visto, a pesar de tantos datos de la salud, a pesar de que aquí cerca en la Clínica 46, recuerdo que fui un tiempo a infectología por un tema de la piel, me sorprendió al principio estar yo en la sala de espera y encontrar un patrón. Venían un hombre, tipo en sus 30s, venía, tocaba, le daban una receta, se iba, mientras yo esperaba mi turno, y venía otro hombre sentado, y mi mente empezó a conectar como ¿qué es infectología? Que yo desconocía en ese momento, ¿no? Después entendí que muchos de esos hombres venían por tratamiento para el VIH. Solo les surten su receta, listo. Entonces era interesante, ¿no? Pero a pesar de que la sociedad sabe que eso es malo, a pesar de que la iglesia sabe esto es muy grave, esto es muy serio, ten mucho cuidado, las personas, los cristianos aún seguimos como con esa curiosidad, aún en el hombre está el mirar, el desear, y siempre está el mismo patrón. Aún en creyentes que cayeron en pecados sexuales, hubo mucha advertencia previa. Nadie puede decir yo no sabía o yo inocentemente fui ahorillado. No, siempre hubo mucha advertencia. Entonces este capítulo 7 es un poco largo, pero muchos principios los vamos a resumir, los vamos a remarcar de cosas que vimos solo la semana pasada y antepasada quizás. Salomón nos da aquí una combinación de varias cosas: instrucciones, advertencias, peligro, realidad, destrucción. Y algo que es diferente en el capítulo 7 al capítulo 5 y 6 es que Salomón nos ha advertido, nos ha instruido, nos ha hablado del peligro, pero ahora es como si él agarró todo eso y lo hubiera puesto en una película. Es como agarrar todo lo que te he dicho y aquí está un capítulo de la vida real. Aquí está un muchacho que cayó, aquí está una muchacha, cómo sucedió. Nos ha hablado previamente del peligro, consecuencias mortales, cómo cuidarnos. Salomón agarra todo ese libreto que ha hecho y lo pone en escena, en un caso muy, muy vívido, con muchos detalles. En nuestro pasaje veamos, número 1, la palabra de Dios como defensa. Y aquí remarcar lo que vimos recientemente, versículos 1 al 5. La palabra de Dios es nuestra defensa. Y el punto de esa sección, hermanos, es que no se puede vencer la tentación sexual a fuerza de voluntad humana. No puedes vencer la pornografía, la lujuria, la lascivia, la tentación de una mujer seductora, a un hombre seductor, a alguien entrometiéndose en el matrimonio y siendo muy atractivo. No se puede vencer el pecado sexual ni ningún otro pecado a costo de esfuerzo propio. Que tú digas, yo me determiné, yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo leí unos libros de autoestima, o yo tengo un compromiso muy serio en tus propias fuerzas. Vamos a caer, voy a caer, vamos a caer una y otra vez. La manera en la que tenemos la victoria sobre la tentación sexual es con una mente gobernada por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien a través de la palabra de Dios nos guía, nos da una salida, pone nuestra mente y corazón en orden, nos lleva a contemplar a Dios. El pecado es algo grave en contra de Dios, a recordar lo que Él ha hecho. Es solamente su palabra lo que nos ayuda a vencer el pecado sexual. Y los versículos 1 y 2, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Y note aquí la progresión que hace Salomón en versículos 1 y 2. El mandamiento, no solamente como instrucción, no solamente como información, pero como un tesoro. Aquí Salomón nos anima a prevenir. ¿Y de qué manera? Guardando y atesorando. Pero note la secuencia, como la cadenita. Guarda mis mandamientos, atesora mis mandamientos contigo, como resultado vivirás. Pensemos en esto: guarda, atesora, vive. Entonces, valora, aprende, entiende, haz lo tuyo
y vive. Esa es la respuesta. Y la idea es esta, sencilla, hermanos. Si no guardas la palabra de Dios no te va a guardar a ti. La palabra de Dios no se vuelve como sin poder, no pierde poder. La palabra de Dios es viva, eficaz, obviamente puede con todo, pero su poder en tu vida es necesario que tú la guardes. Hay un cuidado mutuo. Yo amo la palabra de Dios, yo deseo la palabra de Dios, guardo la instrucción recibida a través de mis padres, a través de la iglesia, a través de buenos líderes, hermanos maduros, recibo consejo de mi madre, de no sé, cristianos que aman a Dios, recibes, guardas la instrucción, vives. Es sencillo. Atesora el mandamiento, vas a vivir. De lo contrario, tomas el mandamiento, hazlo a un lado, échalo tras tus espaldas, ignóralo, haz tu voluntad. La consecuencia es mueres. Guarda la palabra de Dios te guarda a ti. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Salmo 119, ¿cómo guarda el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ven el vínculo, ven la conexión. La palabra de Dios es la dinamita de Dios para salvación, pero también para la vida cristiana, para la santidad en el día a día, pero es necesario guardarla. Entonces guardas, atesoras, vives, pero también en el versículo 3, note las palabras, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Por cierto, el versículo 2, guarda la ley como a la niña de tus ojos, como algo de mucho valor, algo muy delicado, pero también en el versículo 3, lígalos y escríbelos. Tenemos esos dos verbos, ligar y escribir, lo que habla de permanencia, como un recordatorio inmediato, como algo que tienes muy, muy fresco, muy, muy a la mano. Ligarlos en los dedos. Quizás recuerdan que los judíos, la palabra de Dios la enlazaban en sus brazos, la tenían como frontales entre sus ojos. Después los judíos tenían sus filacterias, tenían hasta amarrados literalmente a la palabra de Dios en sus frentes, en sus brazos, en los dedos. No sé si a usted alguna vez en su vida, yo sí lo hice, lo hicieron conmigo cuando era niño, amarrarnos un hilito en el dedo. Ya no se usa eso. Pero alguna vez me acuerdo que me ataron un hilito y era como para que no se te olvide, amárratelo. Hasta ahí todavía hay imágenes de un dedito con un hilito, un moñito ahí para que no se te olvide. Te mandaron al mercado, no se te olvide esto, y te ponían una marquita ahí. Yo me acuerdo que mi mamá lo habrá hecho conmigo alguna vez, para que no se te olvide, o la maestra en la escuela, ¿no? Tienes tarea, y aquí está un recordatorio, ¿no? Entonces, Salomón dice, no olvides esto. El mandamiento es clave, es fundamental. Tiene que ir delante de ti, lo tienes aquí frente a tus ojos, lo tienes en la mano, que no se te olvide. Lo que habla de permanencia, ¿no? No basta con saber versículos bíblicos, no basta con saberlos. La palabra de Dios tiene que volverse como un reflejo automático frente a la tentación sexual. Cuando llega la tentación sexual, hermanos, no tendremos mucho tiempo de pensar demasiado. Lo que va a pasar es que vamos a responder con lo que ya está almacenado en el corazón, lo que ya está guardado, lo que ya está atesorado, lo que está amarrado en tu corazón, el collar, el adorno del que Salomón hace también la misma figura. Lo que está ahí muy cerca es lo que te va a ayudar. De eso va a depender cómo reacciones en ese momento. Si estás frente a la tentación sexual, has menospreciado la palabra de Dios, tienes un corazón vacío, una mente vacía, perdón por adelantarme, vas como buey al matadero. Pero si la palabra de Dios está aquí en tu mano, en tu mente, frente a tus ojos, como muy, muy a la mano, muy fresca, el día de hoy pasaste tiempo con Dios, ayer, antier, es tu estilo de vivir, el Señor te va a dar una salida. Pero si menospreciamos la palabra de Dios, estamos buscando el desastre. Pero también el versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, la inteligencia llama parienta, hermana y parienta. Esto habla no de religión, pero de una relación, algo muy cercano. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, te amo, estás muy cerca de mí, vives conmigo. Interactuamos todos los días, pero también parienta, que aquí tiene que ver con lazos de sangre. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana de sangre. Hay una cercanía, hay un afecto, hay una prioridad. Si la sabiduría no es cercana, la tentación sí va a ser cercana. El corazón siempre se apega a algo, y si no es a la palabra de Dios, se va a pegar a otra cosa.
Siempre hay algo que tu corazón, tu mente quiere abrazar, quiere tratar como hermano, como hermana, como parienta. Y si no es la palabra de Dios, pues van a ser tus propios deseos, va a ser tu propia carne. Salomón dice, a la sabiduría, abrázala, apégate a ella como si fuera tu hermana, como si fuera tu parienta de sangre. Y el propósito de la instrucción en el versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda con sus palabras, ¿no? La defensa no ocurre en el momento de la caída, ocurre mucho antes. Y he repetido esto recientemente, la batalla contra el pecado sexual no se gana en la cama. Allí de hecho ya es tarde. Se gana primero en la mente, se gana primero en el corazón y se gana con la palabra de Dios. Y de nuevo, pretender, cualquiera de nosotros se enfrenta a la tentación, cuando ya estés allí en una puerta o ya hay una persona frente a ti insinuándote algo y ya las cosas van avanzando, ya vamos tarde. El trabajo es ahora, en el día a día, fortalecerse en el Señor. Yo soy débil, Él es fuerte, yo soy vulnerable, yo soy incompetente, me conozco. Dios, ayúdame el día de hoy. Cuida mis ojos. Ayúdame a que mi mente regrese siempre al Calvario, a la gracia, a Cristo, a lo grande que tú eres y el poder que tengo en ti. El cristiano que constantemente se alimenta con la oración, que vive el orar sin cesar en toda circunstancia. Dios, en mi mente está pasando esto, ayúdame. En el trabajo está esta persona haciendo comentarios incómodos. Dios, ayúdame a saber qué hacer, cómo lidiar con esto, a recordar la palabra de Dios, los salmos, los evangelios, etc. La tentación destruye no solamente al que no sabe, pero la tentación también destruye al que no guardó lo que sabía. No se trata de conocimiento, de intelecto, pero de atesorar, de amar la palabra de Dios. Pero veamos en el segundo punto del día de hoy, el inicio de la caída, cómo pinta Salomón, cómo va cayendo este hombre, la exposición y la necedad. Y en el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, había ahí entre los jóvenes, había uno falto de entendimiento, pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche. Salomón ahora lo que hace es, como dije al principio, presentarnos un caso real. Y Salomón no nos habla desde la perspectiva de su imaginación. Él dice, esto pasa. Yo vi a un joven, lo vi ahí por la ventana, lo vi ahí por las cortinas, por las celosías, ahí entre las rendijas de mi ventana, vi de veras a un muchacho. Salomón no nos está hablando como de alguien me contó. Tampoco está hablando de suposiciones, él está hablando como un observador, como alguien que está diciendo, mira, esto lo he visto muchas veces. Y el pecado sexual, de hecho, hermanos, no es algo nuevo, sigue un mismo patrón, es repetitivo. Las personas que han caído en pecados sexuales, por lo general hay un patrón que se repite una y otra y otra y otra vez. Como no hay una mecánica nueva, no hay una estrategia que nunca antes se había visto. Y Salomón dice, mira, había un muchacho. Y así es como sucede. Y ahora, cuando hablamos del joven que va a caer en pecado, Salomón nos da una imagen de él. Y su primer problema es que es falto de entendimiento. Salomón dice, vi entre los simples. Y entre ellos, como que resaltaba uno falto de entendimiento. Y quiero destacar que aquí no dice Salomón, no describe al muchacho como un hombre malvado, como un hombre perverso, como un hombre pervertido, solo dice simple. Por ejemplo, en Proverbios 6, sí Salomón describió al hombre perverso, malo, como el hombre de Belial, como este es del demonio. Este es uno diferente. Este no se le describe como un hombre perverso, sino uno simple. ¿Y qué es simple en Proverbios? En Proverbios el hombre simple es el ingenuo, el que no pone atención, el que no mide las consecuencias, el que no memoriza patrones que se repiten, el que no aprende de sus errores, el que no es cuidadoso consigo mismo. Aquí se presenta un joven
inexperto. Y el pasaje da a entender, vi jóvenes inexpertos, pero uno en particular, de hecho unas traducciones de la Biblia traducen como uno en particular sin sentido común. Una traducción dice uno que era torpe, uno que era más imprudente que otros. Y aquí hay algo peligroso, hermanos, porque no necesitas ser perverso para caer, basta con ser ingenuo. No necesita alguien puede pensar, bueno, yo no soy adicto a la pornografía, no me he expuesto a cosas, ni a personas, ni a situaciones que me hagan caer en tentación. Pues Salomón presenta solo a uno ingenuo, a uno que no tuvo cuidado. No necesariamente es alguien que se metió en cosas muy, muy turbias con amigos muy malos y terminó cayendo. Salomón presenta solo a uno ingenuo, a uno que no tiene cuidado. Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. En Oseas 4:6, mi pueblo pereció. ¿Cuál es el problema de raíz? Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de discernimiento. Y este joven de Proverbios 7 no cayó porque odiaba a Dios. No tienes el cuadro de un ateo, de un rebelde así abiertamente en contra de Dios. Solo uno que subestimó el peligro. Solo uno que está en el lugar incorrecto, situación incorrecta, personas incorrectas. Y es simple, no midió todo y termina cayendo. Y el error de él, bueno, primero es simple, pero también es el acercarse. Uno de sus errores, una de las marcas de él, una situación de alto riesgo, es su simpleza, pero segundo, el acercarse. De acuerdo al versículo 8, pues va el joven ahí todo inocente, no sabe ni qué, no mide consecuencias, no se da cuenta que está en un peligro muy grande, pero se acerca pasando por la calle, junto a la esquina, camino a la casa de ella. Aquí no hay pecado todavía, pero el joven ya está en problemas. ¿Por qué? Por una proximidad que él está tolerando. La situación va a escalar muy rápido porque está él acercándose, sabe que está esa mujer allí, acercándose a la casa de ella, sabe la dirección, sabe la ubicación, todo, y se acerca. Y ahí ya tienes peligro, ahí ya tienes una situación potencial para caer. En 2 Timoteo 2:22, el consejo de Pablo a Timoteo es: huye de las pasiones juveniles. El consejo, hermanos, nunca es acércate, analiza, pide ayuda en ese momento, fortalécete. No, el consejo es huye. Y este muchacho lo que hace es, va a pasar frente a la casa de ella, ahí en la esquina donde ella va a estar. En 1 Tesalonicenses 5:22, apartaos de toda especie de mal. Apártate, todo lo que tiene maldad, todo pecaminoso, aléjate. Nadie, hermanos, nadie cae en adulterio en un segundo. Primero miras, te acercas, permaneces, caes. Pensemos en David, se levanta, se asoma al balcón, hay una mujer bañándose, se queda observando, hay una diferencia entre ver y observar, y allí está contemplando, se informa, la manda a traer, cayó. Y este joven está en el lugar incorrecto, pero también está en el momento incorrecto, de más vulnerabilidad. Si vemos el versículo 9, a la tarde del día, y vea en un solo versículo, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, todo en el versículo está apuntando, es un momento equivocado. Es la noche, ya no hay tantas gentes en la calle, ya no hay tanta luz, es un momento de mucha vulnerabilidad, pero también en el sentido figurado, la oscuridad de falta de claridad. No solamente es 7, 8, ya oscureciéndose, pero también hay tinieblas mentales en este muchacho. Y sabe que esto es psicológicamente, hay un dato importante: muchas de las decisiones impulsivas y muchas de las decisiones tomadas moralmente débiles aumentan en la noche, cuando ya hay cansancio y cuando la vigilancia mental se bajó. Cuando tu cuerpo dice, ya hice todo lo importante del día, te relajas, psicológicamente es un momento de tomar decisiones equivocadas y erradas. Y el joven está todo en la noche. No solamente está en el lugar equivocado, pero también está en el momento más peligroso del día. La tentación, hermanos,
no solamente busca un lugar, pero busca un momento de debilidad. Y mucho cuidado cuando estamos con las personas que no deberíamos de estar, en los lugares que no deberías de estar y en los momentos en los que no deberías de estar. Todo en este muchacho se está haciendo una mezcla para la destrucción. El texto nos muestra una secuencia silenciosa pero peligrosa. Él es ignorante espiritualmente, se está exponiendo innecesariamente, está permaneciendo en una zona de riesgo. La vulnerabilidad está al tope, tiene la receta para el desastre allí. Y todo esto antes de que se consuma el pecado, antes de que el pecado sea visible. Muchos cristianos podríamos pedir a Dios fuerzas para resistir la tentación, pero estar caminando voluntariamente hacia la tentación. Podríamos estar pidiendo, Dios, ayúdame, esta persona pone pensamientos malos en mi mente. Pues sí, pero estás acercándose a esta persona, estás sentándose junto a esa persona. O esta otra situación, quizás no es de índole sexual, quizás es dinero, quizás son bienes materiales, quizás es algún hábito. Pedimos, Dios, ayúdame. Pues sí, pero aléjate de todo eso. Pedimos, Dios, ayúdame, y vamos caminando cerca de la tentación. Carlos Spurgeon lo resume así: cuando un hombre juega con la tentación, está en camino a ser vencido por ella. Estamos jugando alrededor, tratando de hacernos fuertes. Ya estamos en camino a que tarde o temprano seremos vencidos por la tentación. Después tenemos el tercer punto: ¿cómo seduce el pecado? ¿Cómo fue el pecado, su estrategia y su engaño en los versículos 10 al 20? El pecado sexual no solamente atrae, pero el punto de Salomón aquí, versículos 10 al 20, parece complejo, pero es sencillo. ¿Qué hace Salomón aquí? Nos presenta a la mujer. La mujer va a construir un caso muy convincente para que lo aceptes. La mujer crea un escenario, crea una experiencia, como tiene muchos elementos para formarte un caso que te sea muy difícil rechazar. ¿Y cómo se desarrolló cómo seduce el pecado? ¿Qué hizo la mujer? Primero se presentó de forma atractiva, versículos 10. He aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, a veces está en la calle, en las plazas, acechando por todas las esquinas. ¿Qué hace la mujer primero? ¿Cuál es el primer elemento de su caso que construye? La forma física, su apariencia física, vestida como ramera, astuta de corazón. Esta mujer es intencional en seducir al hombre. Su apariencia es provocativa, su actitud es insistente, inquieta, sin dominio. Cuando dice la Biblia que es alborotadora y rencillosa, no lo dice en el sentido de que es peleonera y nadie quiere estar con ella. Lo dice más bien porque hay personas, hay mujeres que son muy llamativas. Les gusta gritar, hablar, bromear con todo el mundo, hacer bromas que ya van con otro tono, ser demasiado cariñosas con los hombres. Su personalidad es alegre, pero ese tipo de alegre malo. Recuerdo haber trabajado en la ruta de transporte público. Antes de que hubiera cámaras y todo, la base estaba más feita, la base de camiones. Imagínense una base de muchos camioneros. Llegan un puño de puros hombres que han estado todo el día en el tráfico y con un trabajo bien difícil, ¿no? Y eso es complejo porque en casi todas las rutas de camiones hay el mismo patrón. Una mujer muy alegre, una mujer muy jovial, muy bromista, muy atenta, muy cariñosa, haciendo bromas con todos y gritando y para allá y para acá. Y eso era lo que pinta Proverbios, ¿no? Desinhibida. Pero también dice Proverbios, no puede quedarse en su casa. Anda en la calle nada más, buscando por aquí y por allá, a ver con quién platicar, con quién hacer relajo. Siempre quiere estar hablando. El pecado, hermanos, no llega desordenado, siempre llega preparado para agradarte.
para que a la vista, para que al oído sea algo, mira, aquí está esta mujer, su aspecto, todo en ella apunta a que es atractiva en su actitud, en su apariencia física. 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, como algo bueno, como algo atractivo. Y hermanos, no todo lo atractivo es bueno. Alguien puede pensar, esto se ve muy bien, pues cuidado. No todo lo que se ve bien es realmente bueno. Y en el caso de esta mujer, el atractivo precisamente es el anzuelo, es la trampa. Pero ¿qué más hace esta mujer? Rompe la barrera rápidamente, es audaz y muy atrevida. Versículo 13, así como es esta mujer tan alegre, jovial, comunicativa, cariñosa, lo que sea. Versículo 13, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido y he pagado mis votos. Y ve al versículo 15, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. La mujer es audaz, es atrevida, rompe esa barrera y se mete ya a lo físico, lo asió, lo abrazó. Una versión dice que lo agarró del cuello, que lo abrazó y lo besó. Aquí hay audacia de parte de ella, contacto físico ya de inmediato, un lenguaje directo, claro. Y el punto es que hace que este hombre, que este muchacho se sienta deseado. Le dice, ya he salido a encontrarte, te andaba buscando y ya te encontré. Y sabe que la tentación tiene esta parte profunda con la cual debemos tener mucho cuidado. La tentación apela al deseo natural del hombre y de la mujer de ser querido, de ser visto, de ser valorado. Vivimos en otro México ahora, pero cuando yo recuerdo todavía, estando en mi adolescencia, recuerdo haber recibido una notita de una muchachita que en mi mente de adolescente dije, esta muchacha está bien fea, pero me mandó una notita que decía que yo le gustaba. Y yo dije, esto se siente raro, como yo le soy atractivo a alguien, como se siente muy extraño. Recuerdo en Yucatán evitaba pasar por una calle porque había una muchacha, se me olvidó su nombre, qué bueno que lo olvidé, espero no recordarlo. Pero yo me acercaba y ella estaba en la calle y se me quedaba viendo y después salió su hermana un día y me dijo, oye, dice mi hermana que por qué la estás evadiendo, pues yo no la estoy evadiendo. Entonces me había echado el ojo y ahí me esperaba y evitar pasar por allí era rodear bien muchísimo y me asomaba a la esquina a ver si estaba o no. O intencionalmente le pedía a mi papá, préstame el carro porque quiero irme por otro lado, lo que sea. Pero la tentación apela a esto. A esta mujer le dice, te estaba buscando. Le hace sentir atractivo, le hace sentir deseado, lo abraza, le besa y rompe esa barrera de lo emocional y ya toca lo físico, como tú eres muy atractivo para mí. Y sabe que eso es peligroso, muchachos, muchachas. A un muchacho que diga, es que tienes la cara bien bonita, es que tu voz es muy dulce, ¿no? Es que cantas muy bonito, o es que tu cabello está muy bonito, ¿no? O es que eres muy musculoso, no sé, es que tú eres muy inteligente, cuidado con esto. Es que me gustas mucho, no sé, como siempre había querido estar con alguien como tú. Eso es lo que hizo la mujer. Presenta un caso de atracción física, pero también apela al deseo natural del hombre de quererse sentir aceptado, querido, visto, valorado. Ese deseo ya está en nosotros. Santiago 1:14, cada uno es sentado, pero ahí está tu concupiscencia adentro, ya está ese deseo. No empieza afuera, empieza con algo que ya está allí adentro. Pero después el versículo 14 tiene una parte interesante que si no ponemos atención nos podemos brincar sin entender qué está sucediendo. Aquí hay algo peligroso. Sacrificios de paz. La mujer ya descaradamente le dice, mira, donde está sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. ¿Qué está pasando aquí? Sacrificios de paz había prometido, los pagué. ¿Qué eran los sacrificios de paz? En Levítico 3, Levítico 7, los sacrificios de paz eran ofrendas voluntarias, de gratitud o cumplimiento de votos.
cuando ofrecías un sacrificio de paz, parte se quemaba, pero otra parte era para ti y te la comías, la podías compartir con cuidado. Después del sacrificio, entonces hay comida disponible. Lo que realmente está diciendo esta mujer es lo siguiente, una traducción moderna. De hecho, unas 2 traducciones de la Biblia creo que hicieron un trabajo interesante aquí. La mujer básicamente está diciendo, acabo de ofrecer sacrificios, tengo comida especial, ven conmigo. La mujer está diciendo, la versión que se llama traducción en lenguaje actual dice, tengo en mi casa sacrificios de comunión, puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. El punto es, la mujer tiene carne, tiene comida, puede ser que lo estoy invitando a cenar, pero aquí no solamente es comida, si dejamos a un lado si lo invitó a cenar o no, pero aquí hay algo perverso, porque es una invitación a pecar, pero démosle un acento espiritual, démosle un sentido de que es algo bueno, de que es algo piadoso. La mujer dice, ofrecí sacrificios de paz, estoy bien con Dios, cumplí mis votos, no hay culpa. Y aquí hay algo muy, muy peligroso y malo, usar la religión para justificar el pecado. Una mezcla corrupta, religión más pecado. Y es lo escandaloso aquí. No solamente es una seducción sensual, pero es una seducción sensual espiritualizada. Se presenta con la apariencia de piedad, pero la mujer vive en completa contradicción a la piedad. Lo que dice Tito 1:16, personas que profesan conocer a Dios, pero sus hechos dicen completamente lo contrario. Sus hechos contradicen la piedad que sus labios profesan. Y aquí hay algo muy profundo del ser humano, hermanos, que el hombre quiere pecar, pero el hombre también quiere sentirse cómodo mientras peca. Y parece escandaloso, pero sabe, hermano, que sí hay personas que han hecho esto. Sí hay personas que han tomado su posición como pastores o como líderes para sacar ventaja y acercarse a alguna mujer. Y hay casos que ofende la mente solamente de pensar. Sé de un pastor que le dijo a su víctima, una muchacha de 17 años buscando consejería, que esa era la voluntad de Dios, que ella le estaba haciendo un servicio a Dios. Solo veamos la luz del mundo. A nombre de la religión, a nombre de Dios, a nombre del ungido de Dios y agradarlo a Él y agradar a Dios a través de agradar a este hombre, se han cometido muchos crímenes sexuales. Y habrá quien diga, bueno, es que este hermano es el diácono de la iglesia o esta hermana ya tiene muchos años como creyente. Hay quien va a tomar la religión y espiritualizar adulterio y fornicación. Parece cosa de no creerse, pero sucede. Y la tentación, cuando haces eso, el joven, entonces, la víctima aquí, ya está siendo desarmado moralmente. Todos los argumentos que podría tener, pues se van al suelo, porque ahora ir con esa mujer que ofreció sacrificios de paz y ahora está bien con Dios, pues entonces lo que hagamos parece aceptable. Entonces lo que hagamos quizás hasta es bendecido por Dios, quizás hasta Dios quiere que yo esté feliz, ¿no? Dios quiere que yo esté satisfecho, Dios quiere que yo esté más alegre. Entonces, quizás Dios acomodó las cosas. Y esto es lo perverso y lo grave de este pecado, ¿no? Que ahora parece casi normal, tiene hasta un acento, un saborcito como que legítimo y divino. Y eso es uno de los engaños más peligrosos del pecado, usar las cosas de Dios para justificar lo que Dios aborrece. Y después la mujer, en la letra D, en nuestra hojita, construye una experiencia irresistible. Y aquí ya se presenta una experiencia que no puedes perderte, ¿no? Como cuando nos ofrecen alguna tarjeta del banco, tiene sus beneficios, no tiene anualidad y quién sabe qué tanto, o le ofrecen un paquete vacacional, le muestran todo lo bueno como para que se te haga difícil decir no. La mujer hace esto en los versículos 16 al 18. Mira, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto, colchas
coloridas, algunas traducciones, linos de Egipto que son muy cómodos, caros, lujosos. 17, perfumado mi cámara con mirra, aloes, canelas, lujo, placer. Y la invitación directa: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. El punto de la mujer es: le prepara una experiencia solo de sensaciones. Probemos, las colchas son de lo mejor, la habitación huele a miel, no sé, a canela, ahí el perfume más costoso. Toda la escena es invitando a sentir, probar, tocar la sensación sin consecuencias. Todo aquí es puro bueno, puro positivo, puro rico, puro oloroso. Todo está muy bien. Y la invitación directa: ven, hay que ponernos locos hasta la mañana, es básicamente lo que dice la mujer. Embriaguémonos de amor. Hay otras traducciones que son más explícitas aquí en esto, ¿no? El cerebro humano responde, de hecho, a la anticipación de placer. El cerebro humano responde rápido a los estímulos de sentir. Cuando alguien tiene mucha hambre y va a ir al buffet, tu cerebro ya está produciendo más saliva porque dice: ya casi llegamos. Hay una fantasía allí. La tentación, tristemente, hermanos, activa ese oler, el perfume. Para nosotros, como un edredón de Egipto no tiene sentido, pero en esta cultura sería: wow, qué lujo, ¿no? Y la invitación directa de la mujer, la tentación activa todo eso, pero hace una cosa muy grave: a la razón la apaga. Y la gente al final dice: no importa ya, lo que tenga que pasar. El hombre se olvida que tiene 2, 3 hijos, se olvida que tiene un matrimonio bonito, se olvida que tiene un ministerio en la iglesia, se olvida que es un hombre respetado en su trabajo, se le olvida al joven que todavía tiene muchos años por delante, que está sano, que había decidido servir a Dios. A la señorita se le olvida los libros que leyó de pureza, los mandatos de su padre. El cerebro activa toda esa tentación, y a la razón, a la conciencia, a la comunión con Dios, la tentación lo apaga, lo calla, como no importa. Pero ¿qué más hace la mujer? Y creo que no terminaremos. Elimina el miedo. En el versículo 19 y 20, el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en sus manos, el día señalado volverá a casa. Siempre en un contexto de tentación sexual, pues el miedo de ser descubiertos, ¿no? O su marido los va a cachar, o la esposa se va a dar cuenta, o alguien nos va a descubrir, alguien nos va a ver. La mujer dice: no te preocupes, no tengas miedo, mi marido no está. Pero si regresa en la noche, no va a regresar, se llevó la bolsa de dinero, va a hacer negocios, va a tardar 2, 3 semanas en volver, así que no tengas temor alguno, no hay peligro, no hay consecuencias, nadie se va a enterar. Toda tentación fluye fuertemente de esta mentira: no te va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. O solo es una vez y ya, o solo un poco, nadie se va a enterar. La tentación presenta una experiencia que elimina el miedo. Sin embargo, Números 32, 23, nuestro pecado te va a alcanzar, vuestro pecado se alcanzará. El pecado promete secreto, discreción, pero siempre deja rastro. Entonces el engaño completo que tenemos aquí es placer, emoción, la validación personal. Alguien te hace sentir amado, querido, la sensación de control y una falsa seguridad. Es un paquete completo de engaño. El pecado nunca nos dice la verdad completa. Solo nos dice lo que nos interesa, lo que nos gusta. John Owen, en su libro La mortificación del pecado, dice que el pecado siempre apunta a lo máximo, a darte lo más que se pueda, pero te paga con lo mínimo y te paga con un costo muy, muy caro. Lo que parecía seducción, entonces, ahora se va a presentar como un camino de muerte, ¿no?